Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. Pues el día de hoy platicaré respecto a lo que sucede muchas veces con los trabajadores cuando van a consultar a un despacho de asuntos laborales y respecto a las cuestiones que debemos de preguntar y que debemos de estar muy conscientes para que nuestras pretensiones como trabajadores tengan los elementos suficientes y necesarios para poder llegar a buen puerto. Ya que como abogado de empresa me he percatado en muchas ocasiones que los trabajadores y los abogados que los representan llegan a no tener los elementos necesarios para poder hacer una buena defensa de sus asuntos. Y lamentablemente eso, se llega a convertir en un dolor de cabeza, ya que no cuentan con los elementos necesarios para poder demostrar todos los hechos que están pretendiendo hacer valer en sus demandas. Cuando nosotros como trabajadores asistimos a un despacho a hacer una consulta es porque ya estamos hartos, estamos enojados con el patrón y nos encontramos en cierta situación de vulnerabilidad y buscamos, por supuesto, a alguien que nos pueda ayudar y que nos pueda aconsejar, y en algunas ocasiones, debido a esa desesperación que llegamos a tener, pues nos convertimos en presas fáciles de los abogados que ávidos de negocio, ávidos de trabajo, pues bueno, obviamente nos llegan a veces a prometer cosas que son incumplibles. Y para ello les traigo una pequeña anécdota. Y bueno, antes de comenzar con esta historia de este trabajador, y por favor les pido que se suscriban a mi canal y le den like, en donde me percaté que el trabajador, al comparecer a una audiencia conciliatoria, no tenía claro si su abogado no contaba con los elementos para poder sustentar todos los hechos que estaba declarando. Esta era una persona que trabajaba en la compañía y durante algunos meses estuvo buscando un incremento salarial. Tenía las bases para poder tener un incremento salarial, pero como era una empresa bastante corporativa y bastante sujeta a procesos, pues obviamente había que llevar un camino. Y lamentablemente el puesto en el cual se desempeñaba esta persona no permitía incrementos, inclusive los salarios estaban impuestos bajo un tabulador, mismo que el puesto que ella tenía no le permitía incrementar su ingreso. Entonces, en ese respecto, su jefe inmediato buscó la forma de modificar el perfil del puesto y agregar actividades que en ese momento la persona, la trabajadora, no desarrollaba. Por supuesto que se era capaz de desarrollarlas en el sentido de que hubiera podido, con ese incremento de actividades, obtener un ingreso salarial un poco superior. Digo, realmente no era mucho lo que requería de incremento esta persona, pero sí teníamos una situación ahí. Dentro de todo el procedimiento, su jefe inmediato buscó modificar los procedimientos y el perfil del puesto de esta persona. Después de un par de semanas, un trío de semanas, el jefe logró modificar ese perfil del puesto y el área de recursos humanos sugirió que se hiciera un nuevo análisis psicométrico de la persona que se encontraba desempeñando el puesto para ver si cumplía con los requisitos que pedía el mismo puesto. Obviamente esta persona los cubría perfectamente bien, pero había una situación en la cual, si no lo llegase a cubrir, la empresa solicitaría la remoción de esta persona a otro puesto donde pudiera continuar la cobertura y traer una persona que cubriera con todas las expectativas del nuevo puesto que se solicitaba. Esto nunca lo supo la trabajadora y el jefe inmediato, al darse cuenta de la pretensión del área de capital humano, detuvo la modificación del perfil de puesto y le comunicó a la colaboradora que no habría incremento por el momento, sino que habría que esperar hasta que el nuevo tabulador se modificara para poderle dar ese incremento solicitado. La trabajadora se sintió decepcionada y a partir del día siguiente dejó de asistir a trabajar.
nos pasan el asunto a jurídico. La cuarta falta, al momento en que dejó de asistir el cuarto día consecutivo, mandó a notificarle la rescisión laboral por más de 3 faltas consecutivas dentro del periodo de 30 días, y esta notificación se buscó hacer mediante el juzgado laboral. El cuarto día de ausencia se presentó ante el juzgado laboral el escrito donde se le solicitaba al tribunal le notificara la rescisión laboral y las causas por las cuales se le estaba rescindiendo. Asimismo, también se le depositó en un billete de depósito en el juzgado lo que correspondía a su finiquito para que en el momento que fuera notificada ella pudiera ir a recoger su dinero. Un par de días después llegó a la empresa una notificación en el cual informaban a la empresa que habría una audiencia conciliatoria en el centro de conciliación con esta trabajadora. La empresa compareció a la audiencia y el abogado que compareció a la audiencia, bueno, obviamente ya traía un listado de la situación, conocía perfectamente el caso, se presentó, llegó la trabajadora acompañada de su abogado, y cuando el conciliador, después de que les dio la correspondiente plática de este es un momento de conciliación, aquí no hay pruebas, aquí no hay ofrecimientos de pruebas, todo lo que se diga aquí no podrá ser utilizado en un procedimiento judicial, aquí todo se hace de buena fe, yo no verifico pruebas, yo no analizo pruebas, aquí lo que intentamos es llegar a una conciliación con los trabajadores. La trabajadora empezó a externar su descontento porque no se le incrementó el salario. Aunado a eso, comentó que había sido víctima de acoso laboral, también que fue víctima de acoso sexual, que se le debían horas extraordinarias y otra serie de cosas más. Por supuesto, no se le debían horas extraordinarias, la trabajadora era una persona extremadamente puntual, tanto para llegar como para salir de la empresa, no es recriminable, por supuesto, pero obviamente teníamos nosotros como empresa la constancia de las 4 ausencias y no había pruebas o no había indicios de los dichos de la trabajadora. El abogado en este sentido lo único que hizo fue voltear con el conciliador y decirle: le pido de favor nos emita nuestra carta de no conciliación y esperaremos el juicio. Obviamente, tanto el abogado de la trabajadora como el conciliador le cuestionaron y le preguntaron: oye, ¿no quieres conciliar en este momento? ¿No es momento para conciliar? Pueden llegar a un buen acuerdo antes de irse a juicio. Obviamente, como la empresa estaba en conciencia y tranquila porque sabían que no había elementos para que la trabajadora pudiese proceder por esas causales de rescisión, pues la empresa decidió irse a un procedimiento judicial. Algunos días después, la trabajadora habló con el abogado y le dijo que por favor trataran de arreglar y por lo menos que le pagaran sus proporcionales y que con eso se daba por servida. Se llevó a convenio, se le pagó una semana de salarios y se le pagó los salarios adeudados de los días que fue y que no cobró. Se recuperó el billete de depósito del juzgado y se le pagó su finiquito. Y eso fue lo único que obtuvo la trabajadora. De este caso en particular nos podemos dar cuenta que la trabajadora no contaba con elementos de prueba de absolutamente ninguno de los dichos que estaba sustentando. Inclusive de los tiempos extras, la empresa contaba con bitácoras electrónicas de entradas y salidas en donde se podía demostrar fácilmente que la trabajadora era puntual para entrar y puntual para salir. Entonces no había ningún elemento como causal de rescisión para poder demandar. En ese sentido, aquí lo que sucedió, o lo que entendemos que sucedió, es que la trabajadora fue aleccionada por su abogado, fue convencida por su abogado de que contaban con las causales necesarias para poder rescindir el trabajo, pero lo único que no se percataron es que no había pruebas. Y por supuesto,
Y una de las cosas que les dijo el abogado al momento de salir, cuando les dijo que no quería conciliar, es que todo eso lo tenía que demostrar la trabajadora, porque no iba a bastar solamente con su dicho. Y ahí terminó el asunto. Cuando vayamos a una consulta con el abogado, debemos de ser conscientes qué elementos tenemos para demostrar todos nuestros dichos. Cómo se dijo, qué se dijo, cuándo se dijo. Pero en el caso de acoso sexual y acoso laboral, de alguna manera se tiene que demostrar porque no basta el dicho únicamente. Realmente lo que tenía esta trabajadora es que estaba disgustada con la empresa porque no le quisieron incrementar el salario, siendo que los salarios eran tabulares y que no se le pagaba menos que a los demás, se les pagaba lo mismo. Era un puesto de auxiliar administrativo. Por supuesto se intentó modificar, pero el jefe inmediato, al ver que probablemente podría perder a una colaboradora que era bastante capaz y que además ya estaba bastante amoldada con el trabajo, hubiera sido complejo para el área poderla reponer en corto plazo y volver a enseñarle a esta persona todo lo que tenía que aprender para trabajar adecuadamente. Y bueno, al final terminó sucediendo. De una manera o de otra, para las empresas somos sustituibles. Pero bueno, este es un caso en el cual nosotros debemos de llevar y preguntar todo lo que podamos a los abogados que nos van a llevar el asunto. Oye, ¿cómo lo vas a defender? ¿Qué pruebas necesitas presentar? ¿Qué necesito llevar? Pruebas suficientes hubieran sido correos electrónicos en donde se hubiera determinado el acoso laboral, a lo mejor grabaciones de conversaciones dentro de la empresa. Si ella tenía constancias o sabía de acoso sexual o fue acosada sexualmente, pues obviamente la tecnología el día de hoy nos asiste y nos acompaña en todo momento. Si era un acoso sexual constante, pues sencillamente una grabación no hubiera sido compleja de poder obtener. Este caso no llegó a un puerto adecuado para el trabajador, perdió su empleo y tampoco obtuvo lo que le prometió el abogado que iba a obtener. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse.